Hemos confundido lo que es el alimento o el nutrirnos con la comida. Creemos que esta emoción de ansiedad que tenemos por resolver algún problema o alguna situación que nos esté afligiendo en ese momento se trata de hambre. Y muchas veces, pues, no es así. Es todo un contexto y una cultura que requieres modificar y cambiar. Sentimos, retamos, aprendemos y creamos, porque la culpa la tiene Nat. Hola a todos, bienvenidos a esta tarde lluviosa de podcast en La culpa la tiene Nat. Bienvenida, Nat, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, más relajada. Nos propusimos relajarnos y fluir, porque la verdad, mis respetos a los que se dedican a crear contenido. Sobre todo es como esta parte de no intentar ser alguien que no eres, ¿no? O sea, y que como tienes la presión de la cámara y el micrófono y te vuelves un poquito medio cartonado por esa situación. Somos auténticas, fluyendo, relajadas, menos nerviosas y estresadas. Exacto, uno que es perfeccionista. Así es, así que arrancamos, ponte cómodo, ponte cómoda, inhalamos profundo por nuestra nariz, cerramos nuestros ojos. Si tienen la oportunidad de tomar un momento para hacerte consciente de tu cuerpo, respira por tu nariz, exhala por tu nariz. Si vas manejando o haciendo alguna actividad, no pasa nada, solamente mantente en el presente. Que tu mente esté en el aquí y en el ahora, percatándose de cada situación, de cada movimiento. Conecta con tu respiración, hazte consciente, baja barreras, mente abierta y receptiva para recibir esta información, aquella palabra, aquel mensaje que estás esperando, te aseguro que va a llegar el día de hoy. Arrancamos. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante porque vamos a poder obtener información respecto a ciertos alimentos y qué relación tienen con nuestras emociones. Claro, son herramientas para identificar qué emoción es el impulso que te lleva a comer ciertos alimentos. Y sobre todo comprender el mapa emocional detrás de los antojos. ¿Cuántas veces no estamos parados frente al refri sin tener hambre real y pensando en todos los problemas que traemos en la cabeza y solamente lo abres por abrir y muchas veces lo cerramos porque pues obviamente en el refri no están las respuestas que queremos encontrar? Creemos que esta emoción de ansiedad que tenemos por resolver algún problema o alguna situación que nos esté afligiendo en ese momento se trata de hambre y muchas veces pues no es así. Hemos confundido lo que es el alimento o el nutrirnos con la comida, con el comer. El alimento, el nutrirnos, tiene que ver con esta conciencia de elegir alimentos que nos pide el cuerpo para tener energía, para que funcione nuestro sistema nervioso central, nuestros músculos, todos nuestros sistemas, órganos, etcétera. Entonces, una cosa es el alimento y la nutrición y otra cosa es lo que eliges comer. Si tú te das la oportunidad de identificar estos dos conceptos, revisa qué estás haciendo últimamente, si te estás alimentando, nutriendo o estás comiendo por comer, o estás comiendo porque tienes hambre, o estás comiendo porque al parecer tienes un vacío y te gruñen las tripas y entonces el estómago genera un vacío y estás comiendo o estás nutriéndote. Porque esto me va a llevar a otro concepto que es necesidad o impulso. Y entonces es identificar si esto que estoy haciendo es una necesidad o es un impulso. Nutrirte y alimentarte es una necesidad, comer es un impulso. Cuando tú te das cuenta de estoy comiendo por impulso,
porque crecí en donde comían 3 veces al día, porque teníamos que comer 5 veces al día, o porque he ido a nutriólogos en donde me dicen que tengo que comer 5 veces, porque el snack, porque esto, evidentemente te va a alejar de lo que verdaderamente requieres y necesita tu cuerpo. Y entonces es importante que justo lo que mencionas, Ana Yancy, identifiquemos que una vez que estamos parados frente a la nevera o al refrigerador o la alacena o la cocina, nos preguntemos si esto que estamos sintiendo es un impulso o es una necesidad. Y desde ahí comenzar a elegir. Y aparte, o sea, no solo se queda en el refri o en la nevera o en la cocina. Yo creo que también es esta parte de que llega el fin de semana y te relajas y lo primero que piensas es, ay, qué rico, el sábado me voy a echar mis tacos de barbacoa, ¿no? Uh-huh. Porque estoy un poco más relax, me voy a permitir hacer cosas que entre semana muy probablemente no alcanzo a hacer, pero pues que necesariamente no implica el relajarte con dejarte de nutrir. O sea, es este malentendido tema de me tengo que relajar, voy a beber, uh-huh. Me tengo que relajar, voy a ir a comer garnachas, voy a romper todo el esquema el fin de semana, el sábado y domingo, para el lunes empezar con culpa y decir, tengo que cuidarme toda la semana. Yo creo que el tema de tener esta necesidad de alimentarte es importante identificarla en todo momento, porque pues un antojo obviamente no vas a vivir toda tu vida de una manera cuadrada, los antojos sí se pueden dar, pero hay que escoger de antojos a antojos en el sentido de qué me nutre y qué me enferma, que era algo que veíamos en un diplomado contigo, sí, ¿no? Entonces sí, está muy bien, está muy padre que pues traigo el antojo y la ansiedad de comerme esos taquitos de barbacoa, pero qué tanto me va a afectar en mis triglicéridos, o sea, en todo mi organismo, y qué tan seguido me va a permitir hacerlo, ¿no? Y es más común de lo que creemos. Hay muchísimas personas que de verdad en automático comen. Yo cada vez me doy cuenta que están consumiendo alimentos o están en una reunión, están en la casa y comen y comen y comen o toman algo. Alguna vez alguien me dijo, no porque esté frente a ti lo necesitas tomar. Aplica para todo, no porque esté frente a ti o los dulcecitos o el GIF que te dan al final del restaurante, no porque te lo pongan ahí, lo tienes que tomar. Y esto es súper importante para diferenciar entre hambre emocional y hambre real. Estamos acostumbrados a obtener lo que queremos de manera inmediata. Una de las áreas del hambre emocional es la recompensa o gratificación inmediata. Y entonces la mayoría de mis pacientes me dicen, es que siento que me lo merezco, por eso lo como. Es que siento que ya es fin de semana. Claro, ya la recompensa, sí. Es que estuve de lunes a viernes cuidándome. Disciplinado. Claro, estuve súper disciplinado. Y es que no se trata justamente de disciplina. No, o sea, claro que no. Es todo un contexto y una cultura que requieres modificar y cambiar. Yo creo que unos 10 años, me cuidaba de lunes a viernes y los fines de semana, de verdad, te lo prometo, compraba una bolsa de papas comercial, rancheritos, eran mis favoritos, bolsa enorme, grande, chile, limón, salsa inglesa, juguito, y un refresco o una cerveza el fin de semana. Y era automático ya eso. Hasta que comencé a preguntarme si realmente eso lo quería, lo disfrutaba. Sí. Y eran tantos fines de semana que hacía lo mismo, que dije, ¿qué sentido tiene? Y aquí viene una pregunta y una herramienta que les traigo el día de hoy, para que se pregunten, antes de elegir un alimento o ir por un antojo, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué estoy pasando hoy? ¿Qué estoy viviendo hoy que me impulsa a elegir esta cerveza y estos rancheritos, o esta Coca-Cola, o este refresco y este alimento? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Qué está sucediendo? Quizá te falta resolver un asunto, quizás el exceso de procrastinación, quizás el que te falta información de alguna situación que tiene tu hijo, quizás la falta de merecimiento. Me di cuenta yo, fíjense bien, y esto es súper importante, que mi tema era no sentirme merecedora
del cuerpo que quería, de un alimento que me nutriera, de lo que acontecía. O sea, no me sentía merecedora y no me sentía suficiente ante lo que yo tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Mi consuelo o mi refugio se convertía en los fines de semana. Entonces, todo ese estrés que acumulaba de lunes a viernes, que sí, me cuidaba, me nutría, elegía el alimento, estoy casi segura que era hambre emocional. Aún haciendo dietas, puedes tener hambre emocional. Llegaban los fines de semana y era como, ya, me di cuenta que no soy suficiente, no me lo merezco. O sea, un diálogo interno tan doloroso y tan triste, que lo mejor que me podía haber pasado es comprar unos rancheritos, una cerveza o salir de fin de semana. O sea, era lo mejor, claro, era lo mejor. Imagínate cómo me sentía. Claro. Y muchos entramos en ese ciclo. Y eso parte de no saber diferenciar el hambre emocional del hambre real. Nutrición o alimentación de lo que comemos, impulso de lo que necesitamos, ¿no? Totalmente. La verdad es que en este sentido es muy importante tener esta claridad de por qué estoy eligiendo X cosa, ¿no? En estos días mi asistente y yo estábamos en una reunión junto con el equipo de trabajo y estaban unas galletas así enfrente. Que creo que ni siquiera eran para esa reunión, ya estaban de otra reunión ahí y ya se habían quedado ahí, ¿no? Entonces yo veía muy ansiosa a mi asistente y estaba así como niña chiquita, ¿no? Con las manitas aquí y así, y volteaba y yo dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Había pasado un asunto ahí llegando de que llegamos un poquito tarde y yo dije, pues está ansiosa porque sí nos llamaron la atención por llegar tarde y está ansiosa, ¿no? Pero de repente volteé y me dice como niña chiquita, así de, oye, y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿me puedo comer una galleta? Y entonces el tono así hasta bajito, sí, claro. Entonces, y yo volteo y le digo, oye, me queda claro que traes un tema bien cañón con el tema de la infancia, porque pues si lo quieres, tómalo. O sea, agárralo, ¿no? Y me dice, es que en realidad no sé si lo quiero o no. Pero se me antojó y le dije, pues agárralo, ¿no? Entonces, ya cuando salimos de la junta me dice, ay, ni estaba buena. Y yo, o sea, entonces no la querías, porque si realmente era algo que tú deseabas, te ibas a ver rico. Claro. Pero es eso que tú dices, o sea, tomar las cosas solamente porque están ahí, o tomar las cosas solamente porque las tienes presentes, pues, no. Entonces no distingues esta hambre emocional. Y yo creo que había un poco de ansiedad en ella por lo que te digo, o sea, habíamos llegado tarde, corriendo, y entonces nos dicen, oye, ¿qué onda con la puntualidad? Y nos empiezan ahí medio a hacer carrillita de este tema, y entonces se queda toda ansiosa y empieza a querer comer. Entonces sí creo que es bien importante esta parte de distinguir por qué los alimentos, por qué se dan las cosas y por qué decides y tomas esa elección. Pues es que todo va de identificar qué relación tenemos con la comida, con el alimento. Recuerden que el alimento tiene que ver con mamá. El primer alimento que recibimos es en el vientre de mamá a través del cordón umbilical. Mamá nos nutre, tanto emocional como físicamente. Mamá nos soporta, nos sostiene, nos contiene. Entonces vale la pena que primero te preguntes qué actitud o quién eres frente a la comida. ¿Qué actitud tienes frente a la comida? ¿Quién eres frente a la comida? Yo de verdad, si algo odiaba por sobre todas las cosas, era cuando tenía sobrepeso, ¿verdad? Ahorita ya no. Era asistir a una reunión, que estuviera en la mesa la botana. Me ponía con una ansiedad terrible. Decía, ¿cómo no como? ¿Como de más? ¿Como menos? Para que digan, no, pero si como menos, pues estoy bien gordita. Entonces van a decir, a ver, no te hagas estás a dieta, no te hagas de la boca chiquita. Nunca sabía qué tamaño darle a los momentos que estaba viviendo. Nunca. Y ahora, pues más o menos. Pero pregúntate eso. ¿Qué tamaño le estoy dando a los momentos que estoy viviendo? Que en función de eso termino eligiendo el alimento. Mencionas algo muy importante, pero por ejemplo, tu asistente en esta parte, pues evidentemente nos habla de requiere un permiso ella.
de un adulto. Eso fue lo que me llamó la atención justo. Requiere un permiso de un adulto. Y el tono, o sea, porque, o sea, claro. no era necesario, pero era así de que no se den cuenta que me voy a comer una galleta. Oye, pero si de por sí si eres así como que la mamá de los pollitos. Sí, pero pues, o sea, el ambiente no estaba como para pedir permiso, claro. O sea, era, tómala. Pues ahí está, tómala, ¿no? Entonces, claro. y eso, aparte el tono de que no se den cuenta que me quiero comer la galleta, ¿no? Entonces, sí me sorprendió mucho, y más al final cuando me dice, ay, ni estaba buena. Entonces, ¿la querías o no la querías? No, ¿y cuántas veces tomas algo que no está tan bueno? Sí, claro, solamente porque lo tienes ahí en la mano. ¿Y cuántas veces comes de más, pero ya te supo lo mismo el primer bocado que todo el pastel? Yo les digo, no subes de peso comiendo una hamburguesa, tampoco bajas de peso comiendo una ensalada. Pues no. Hombre, eso está cañón, sí es cierto. No, o sea, déjate de juzgar en función de lo que comes. Júzgate en función de quién eres cuando eliges qué comer. Esa es la realidad. Y es que ahí vamos a esta parte de la relación que tiene ciertos alimentos con las emociones, ¿no? De cómo hay ciertas cosas que como no las sabemos, no las distinguimos. Entonces, lo platicábamos en tus diplomados, ¿no? El tema de la ansiedad pide algo crujiente. ¿Para qué? Para descargar la tensión. Uh-huh. Entonces, si estás ansioso, muy seguramente vas a estar con los rancheritos, porque pues no, la semana no estuvo como yo quería, no llegué a las metas que yo me puse, no hice lo que tenía que hacer, entonces estoy ansioso y lo crujiente. Uh-huh. Y luego la tristeza está relacionada con pedir pan dulce o algo dulce. Así es. Es el consuelo emocional que no tengo. Entonces, como no lo tengo, y también teníamos esta parte de la relación también con papá y todo este rollo de que, pues si no tuviste este amor de papá, seguramente lo dulce y el pan te va a llamar la atención. La rabia pide masticar fuerte y sacar con energía reprimida, que pueden ser los cacahuates japoneses o pueden ser los chicharrones así crocantes. Exacto. Y que la verdad, o sea, esta me hizo así súper clic porque últimamente yo traigo mucho antojo de cacahuate y traigo muchos temas de tensión en mi trabajo. Entonces, llega un momento en el que yo pido, por favor, tráiganme unos cacahuates japoneses. O sea, me súper urge cacahuates japoneses. Entonces, eso es sacar la energía reprimida, no todo lo que es masticar fuerte. Y la soledad busca llenar el vacío con comida calientita. Una sopita, una cremita con sus crotones. Y la pasta también es un tema que genera este tipo de emociones. Y bueno, al final del día, ¿qué es lo que generan estos alimentos? Pues dopamina. Totalmente. ¿No? O sea, no es tanto el tema del antojito, sino que eso me da una dopamina inmediata a todas las emociones que traigo reprimidas, y entonces sube la dopamina, pero sorpresa, o sea, sube y así como sube, baja. A ver, punto número 1, esto que te estamos compartiendo es parte de la biodescodificación del sobrepeso. No es ley, es una forma de identificar que sí o sí las emociones se integran en algunos de nuestros sistemas, órganos o funciones, ¿ok? Entonces, ante una emoción no resuelta, viene un conflicto. Y si no hay conflicto, hay una contrariedad. Entonces, es bien importante que esto lo pongas como punto de referencia, no como ley. Entonces, sí te ayuda a identificar y a conocerte más. Ese es punto número 1. Uh-huh. Punto número 2, que hace sentido. O sea, si tú te das cuenta, hace sentido. Sí, claro. Y cuando algo te hace sentido, el cerebro lo da por resuelto. Y entonces cuando lo resuelve, te caen 20s. Y cuando te caen 20s, tienes 2 opciones. O te haces güey o lo modificas. Y muchos prefieren hacerse güey. Sí. Entonces mejor me sigo en automático, ¿no? Piloto automático. Sí. Gracias. Y entonces, ¿cada alimento tiene que ver con una emoción? Sí tiene que ver con una emoción. ¿Y cada alimento tiene que ver también con papá o mamá? Sí. También. ¿Y cada antojito tiene que ver con una emoción no resuelta? Sí,
también. Y todo eso se descodifica. Sí, y ojo, que no necesariamente tiene connotación negativa, pues. Exacto. O sea, porque luego es esta parte de, o romantizar el tema de, ay, yo quiero comer lo que yo quiera y yo acepto mi cuerpo como sea. Y también el romantizar el hecho de decir, no, es que me tengo que cuidar y tengo que ser fit. Y bueno, el tema fit es algo que ya platicaremos en otro capítulo. Me encantaría, claro, sí. Pero es toda una temática que nos hace ir o autoexigirnos cosas que muchas veces no vamos a lograr, no porque no podamos, sino porque son estereotipos que no encajan con tu estilo de vida, simplemente. Así ¿no? es. Entonces te pones esas metas y son complicados. Pero bueno, pues ya para cerrar, Nat, me gustaría preguntarte, en estos casos, ya cuando identificas este tipo de cosas y que ya tienes identificado los patrones, ¿cómo podemos salir de ahí sin juzgarnos? O sea, ¿qué podemos hacer para dejar eso de lado y no estarnos juzgando por estar trabajando en ello? Súper. Les voy a compartir 3 pasos que te van a ayudar muchísimo a identificar el hambre real del hambre emocional. Punto número 1 y muy importante, antes de comer, respira. ¿Qué pasaría si el día de hoy te digo que tu sobrepeso tiene que ver con no saber respirar? Y es real, ¿eh? Sí, claro. Después invitaremos a alguien especialista en eso, pero yo he estado con personas, colaboro últimamente con nutriólogos clínicos y me hablan de la falta de respiración, de todo este proceso que no se completa, que no se cierra en la persona con sobrepeso y termina comiendo cualquier cosa y le sube como si hubiera consumido 3 veces más, ¿no? O sea, te inflama. Uh-huh. Viene esta inflamación. Pero bueno, número 1, pausa y date cuenta de dónde sientes el hambre. En el pecho, en el estómago, en la garganta. Identifica en dónde está el hambre. Hay una punzada específica que nos lleva a decir es hambre real y necesito comer. Punto número 2, nombra con qué emoción consumes tus alimentos. Si es ansiedad, si es frustración, si es estrés, tristeza. Exacto. Nombra qué emoción, con qué emoción estás consumiendo tus alimentos. Punto número 3, date la oportunidad de consumir tus alimentos con plena conciencia de estarlos consumiendo. Quita de lado el celular, la televisión, distractores, ¿no? Otra cosa, por lo menos mastica 20 a 25 veces cada bocado. Ojo, tiene que ver con el alimento. Por supuesto, no se mastica 25 veces una sopa. O sea, tiene que ver con el alimento. Y también darte cuenta que eres responsable de lo que estás consumiendo en ese momento. Un diálogo de 10 minutos antes entre qué eliges comer, cómo eliges comer, quitar los distractores, te vendría bastante bien. Claro, porque tendrías conciencia de lo que con qué te estás nutriendo o qué estás llevando a tu boca, ¿no? Exacto. Solamente por llevarlo. Así es. Bueno, pues ya para finalizar ahora sí, yo creo que si hoy comes por ansiedad, no te castigues. Esa es una pequeña reflexión. Abrázate y todo esto es parte del proceso. Darte cuenta de que lo estás haciendo ya es un gran paso. O sea, en el momento en el que te das cuenta es el principio de la solución. Y luego de repente cuando nos damos cuenta tratamos de ocultar que nos dimos cuenta y no nos hacemos responsables y no contactamos con eso. Y entonces se pierde la oportunidad de empezar a resolver. Entonces ya darte cuenta es un gran paso. Y yo también me gustaría cerrar con esta frase matona que dice, corregir no es lo mismo que castigar. O sea, en cuanto te des cuenta que hay ansiedad detrás de ese impulso o ese alimento que estás eligiendo, no te castigues, porque después viene la culpa y es un ciclo que después hablaremos de él, interminable. Corrige. ¿Qué es corregir? Darte cuenta que estás eligiendo desde una emoción que no te hace sentir bien, que te incomoda, que no sabes o quizá no tienes las herramientas para abordar en ese momento, pero date 10 minutos, revisa, observa, identifica y corrige. No castigues. Así es. Y bueno, pues recuerden que el hambre emocional no se calma con comida. Se calma con amor propio. Ay. Gracias a todos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Los queremos y estamos muy contentos de seguir con ustedes. Si tienen alguna recomendación o comentario, están aquí nuestras redes sociales y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Bye. Sentimos, retamos, aprendemos y creamos, porque la culpa la tiene Nat.